que ha creído al Evangelio sabe que la muerte no es nada. Que Cristo ha vencido al sepulcro y a la muerte, y que no pueden sino solamente matar el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Por eso es que ellos aceptaban el martirio, la muerte, con agrado, sabiendo que un día no muy lejano resucitarán glorificados. Por eso el Señor se presenta a esta iglesia como el que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vivo. El que estuvo muerto y vivió es el que envía el mensaje. Porque cualquiera dice, aguántense. Es una época de prueba, pero aguántense. Sí, bonito para el que le dice aguántense. Pero la cosa es que el que lo decía era alguien que él mismo había sido martirizado. Y eso le daba aliento, y no solo había sido martirizado, sino que también había resucitado. Entonces las verdades del Evangelio son, hermanos, para vivirlas y tenerlas en nuestro corazón. Yo no sé si usted estaría dispuesto a dar su vida por las convicciones del Evangelio. Bueno, lo dice ahora que sabe que no le están poniendo una espada al cuello. Pero daría su vida y la de los suyos por la verdad del Evangelio. Solo Dios lo sabe. Pero entre todas esas historias que se conservan en documentos antiguos, hay la historia de una hermana que se llamaba Felicidad. Hoy parece raro el nombre, pero en aquella época pues era normal que alguien se llamara Felicidad. Esta era una hermana que tenía 7 hijos. Y en una persecución fue capturada, y entonces se le pidió a ella que maldijera a Cristo. Entonces ella dijo, no lo voy a hacer, se negó. Entonces la tomaron a ella y a sus 7 hijos y las llevaron a una fosa con la intención de degollarlos. Pero no comenzaron por degollarla a ella, porque era a ella la que la querían quebrar en su fe, en su fortaleza. Entonces comenzaron por su hijo más pequeño. Y entonces le dijeron, mira, tu mamá no quiere renegar de Cristo, así que te vamos a cortar el cuello. Pero si tu niño quiere salvarte, lo que tienes que hacer es maldecir a Cristo y reconocer que César es Dios. Y cuando el niño sintió el filo de la espada, comenzó a temblar y comenzó a dudar. Pero cuando la hermana Felicidad vio lo que estaba sucediendo con su hijo, que estaba a punto de flaquear, entonces vino y le gritó, niño, no vayas a negar a Cristo, porque esta noche vamos a cenar con Él. Amén. Y el niño cobró fortaleza. Y degollaron al primero. Y luego al segundo. Y luego al tercero. A ojos de su madre, que era la última de la lista. Bueno, los degollaron a todos, incluidos a ella. Y allí durmieron, pero están esperando la voz de su maestro para ir a la cena de la boda del Cordero. Existe el relato de otro hermano llamado Germánico, el cual de la misma manera iba a ser muerto por las bestias, que podían ser perros rabiosos, leones u osos, que los dejaban sin comer a veces hasta 2 semanas, y a veces incluso a los cristianos les ponían pieles de animales recién muertos para incitar todavía más el apetito de las bestias y que los devoraran. Y entonces trajeron las bestias y pusieron a Germánico al lado de las bestias para atemorizarlo. Y entonces le dijeron, si tú reniegas de Cristo, tendrás vida. Y él respondió, si reniego de Cristo, lo que tendré será la muerte.
pero si muero ahora, me harán un favor, porque viviré para siempre con el Señor. Y dice el relato que Germánico entonces lo que hizo fue salir corriendo hacia donde estaban las bestias. Y él mismo llegó a incitar a las bestias para que lo mataran lo más pronto posible. Y así durmió dando fe de su confianza en aquel que aunque estaba muerto, ahora vivía. Les puedo relatar todavía otra historia más. El amigo de Germánico, Policarpo, que fue el sucesor de Juan. Acuérdense, Juan estaba, cuando escribió Apocalipsis, preso en Patmos. Luego fue liberado y volvió a Éfeso, que es la iglesia donde él ministraba. Cuando él murió, quedó Policarpo como sucesor del apóstol Juan. Policarpo tenía 86 años de edad cuando comenzó a ser perseguido, y los hermanos, por tratar de salvar la vida de este gran hombre de Dios, le pidieron que huyera. Y él efectivamente huyó, pero al saber que lo venían persiguiendo todavía, él dijo, no, un hombre como yo va a huir, no, aquí me quedo. Y esperó que llegaran sus captores. Llegaron, lo tomaron y lo llevaron nuevamente para ser juzgado. Y entonces le dijeron lo mismo, que se iba a renegar de Cristo, y le dijeron, maldice el nombre de Cristo y quedarás libre. Y la respuesta de Policarpo son famosísimas. Él dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Por qué habría yo de negarlo? Entonces le dijeron, pero anciano, ten consideración de tu misma edad, porque te espera el fuego. Y él dijo, el fuego con el que me amenazas solo durará un poco y luego se apagará, pero el fuego del infierno arderá para siempre. Entonces le dieron una oportunidad más. Está bien, entonces solamente di, abajo los ateos. Entonces digo, bueno, eso está fácil, digo. Y empezó a señalar a los que estaban alrededor de él, abajo los ateos. Pero no era eso lo que ellos querían, ¿verdad? Porque acuérdense, los ateos eran, los cristianos era el nombre que los romanos le decían. De manera que fue colocado en la hoguera y quemado vivo. Pero no importa que su cuerpo haya sido quemado y vuelto cenizas, cuando Cristo venga, le dará un cuerpo de resurrección. Amén, sea usted fiel hasta la muerte y conocerá a esos hombres de Dios. Podría seguirle contando más, pero no lo voy a hacer. Solamente quiero decirle que bajo la ciudad de Roma, y porque Roma era una ciudad monumental, bueno, ahí está todavía el Coliseo Romano, si usted quiere un día ir a Italia, vaya. Sí, hasta hoy todavía sobreviven ahí los monumentos. Pero esas construcciones monumentales habían requerido tanto material que los trabajadores, los esclavos de la antigüedad, habían cavado bajo la ciudad de Roma túneles enormes, que hoy se les conoce con el nombre de las catacumbas, pero que en su tiempo no fueron nada más que minas de donde sacaban los materiales de construcción, pero fueron túneles enormes, que para esta época de las persecuciones ya la gente ni se acordaba que esos túneles existían. Cuando la persecución se desató, los cristianos lo que hicieron fue refugiarse en esas catacumbas, porque ellos no podían tener propiedades, no podían comprar ni vender, y ellos únicamente podían comer de lo que personas no cristianas, pero que simpatizaban con ellos, les podían proporcionar, o sea, muy pocos alimentos. Por eso es que el Señor describe a esta iglesia en el versículo 9, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Porque era una iglesia extremadamente pobre, pero tú eres rico. Pobre materialmente, mas rica en el Señor. Y le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque los judíos estaban aliados con los romanos en la persecución.
de los romanos. Entonces, cuando el Señor dice, dicen ser judíos y no lo son, se refieren a que eran judíos de nombre o de sangre, pero no judíos en el sentido de que fuesen hijos del padre de la fe, Abraham. Por el contrario, dice, son sinagoga de Satanás, porque perseguían a la iglesia. Entonces los cristianos vivieron años en las catacumbas. Ahí ellos dormían, comían, y cuando mataban a algunos de ellos, bajaban el cuerpo de ellos a las catacumbas y los sepultaban. Entonces, hoy en la actualidad